Bienvenidos nuevamente a estos repasos express acerca de psicoanálisis 2, sobre todo con lo post-freudiano, comenzando con Melanie Klein, y que pueda servir en el fondo todo este resumen bien sucinto para sus pruebas solemnes, exámenes orales, escritos, etc. Ahora vamos a hablar de cómo se edifica toda la teoría de las posiciones esquizoparanoide y depresiva en Melanie Klein y cuál es el rol o la función que tiene para la estructura psíquica la fantasía inconsciente, o en plural, las fantasías inconscientes. Bueno, las fantasías inconscientes yo diría que tienen que ver con el pilar fundamental a través del cual se edifican las posiciones, tanto esquizoparanoide como posición depresiva, y cómo en el fondo el sujeto aprende a enfrentarse a las distintas necesidades o exigencias que tienen sus propios impulsos en las relaciones objetales que va desarrollando en su interacción con el entorno, en la interacción con sus cuidadores, su otro significativo, ¿verdad? Sus cuidadores, su padre, o sea, su madre principalmente, y todo lo que a él lo rodea. Así, las fantasías inconscientes son manifestaciones de los instintos de vida y muerte. Recordemos ahí el video anterior que hacía el nexo entre Melanie Klein y cómo se toma del segundo dualismo pulsional de Freud, ¿verdad? Pulsión de vida, eros, y pulsión de muerte, para poder comprender que existe esta ambivalencia en el sujeto, solo que la diferencia es que Klein dice que esto parte desde el inicio, o sea, el yo ya tiene que coexistir desde que nace en los primeros meses de vida con el instinto de vida y el instinto de muerte. Que esto se va a traducir en el fondo en cómo a través de la fantasía inconsciente se ponen en marcha mecanismos para lidiar con la destructividad, el amor y la culpa, por ejemplo. Todo ello se pone en juego para que el yo pueda integrarse a la larga. Recordemos que este yo está en el fondo quebrado, o sea, está fragmentado, está escindido. Está escindido entre él mismo y sus impulsos de vida y de muerte, está escindido entre la persecución que siente de un objeto que está fuera de él y que lo persigue, que puede acabar con él, que se lo puede comer. Y ahora vamos a entender un poco a qué se refiere todo eso y cómo es que el niño puede fantasear con todo esto. Si en el fondo de ahí viene la fantasía inconsciente, que no es más que pensar y fantasear con que ese tipo de cosas van a ocurrir cuando en realidad no está pasando nada, sino que está entendiendo de manera muy distorsionada cuál es el origen y cuál es la finalidad de cada uno de sus propios impulsos manifestados por esta vida y muerte en su interior. Bueno, comprendiendo que las fantasías inconscientes son las maneras o las manifestaciones de los instintos de vida y de muerte, es decir, que yo puedo amar algo, que yo puedo sentir gratificación porque afuera hay algo que me está cuidando, o que afuera hay algo malo que me quiere destruir, que me persigue y que en definitiva va a poder ser totalmente sádico conmigo, genera que surjan las posiciones como fases o etapas de desarrollo, que así se pueden entender en cuanto al desarrollo propiamente tal, ¿verdad? Como fase o etapa, pero que también esas posiciones representan maneras de vincularse ante los objetos, ¿verdad? Yo voy a vincularme de cierta manera, dependiendo de la posición en la que esté, en la posición esquizoparanoide, con un pecho bueno, ¿verdad? Y con un pecho malo, por otra parte. Eso en el fondo viene a definir la estructura de personalidad, y las fantasías inconscientes. Ocurre que en Melanie Klein hay un quiebre con la teoría freudiana, porque el yo en este caso en Melanie Klein es bastante más primitivo y es mucho más precario que el yo que proponía Freud, y las fantasías inconscientes también lo son, o sea, los instintos de vida y muerte están separados y se proyectan hacia un objeto específico que también se divide en dos. Por eso, en la posición esquizoparanoide se habla de mecanismos primarios mecanismos principales a través de los cuales se puede defender el sujeto ante toda esta ambivalencia que tiene que ver con la introyección, ¿verdad? Con traer cualidades de los objetos externos hacia mí mismo, con la proyección, es decir, con cualidades o impulsos que yo sienta, los estoy proyectando y viendo reflejados en los objetos externos, y la escisión, en el fondo, que tiene que ver con dividir todo lo que yo estoy viviendo e interactuando. Recordemos que cuando la madre amamanta al bebé, él va a entender que hay un pecho bueno, que es donde se depositan todos los instintos de vida de él mismo,
que este pecho que lo gratifica, que le da leche, que le da todo su contenido bueno, cosa que en el fondo el bebé está sintiendo como algo totalmente bueno, algo que le permite vivir. Por eso su relación con el instinto de vida. Y por otra parte el pecho que no le da leche, el pecho que se va y el pecho que lo deja solo, el pecho que lo hace sentir mal, que lo hace sentir hambre, que lo hace sentir irritado. Y ahí es donde en el pecho malo se depositan los instintos de muerte, odio, querer romperlo, querer ser sádico, ¿verdad? Con él, tener este canibalismo primario, podríamos decir, donde quiere morder el pezón y quedarse con todo lo bueno, ¿verdad? Y esa es la relación, o sea, va a haber un pecho bueno donde se representa el instinto de vida y un pecho malo donde está el instinto de muerte. Eso en la fantasía del niño. Además, él quiere como hacer parte de sí mismo el pecho bueno, quiere llevarlo hacia adentro y de manera tal que él siempre tenga ese contenido y quiere pelear contra este pecho malo en el sentido de que quiere romperlo, quiere morderlo, quiere pegarle. También se manifiestan algunos sadismos que tienen que ver con golpear a la madre a la larga, solo que en ese momento no es consciente de que el pecho bueno y el malo son la madre en sí misma. Todavía no lo entiende. Así, este yo fragmentado va a tener que lidiar con estas fuerzas que coexisten, ¿verdad? La vida y la muerte, como le había dicho. Y estos mecanismos principales que son la introyección, la proyección y la decisión se ponen en juego. Por eso el bebé tiene que recurrir a ciertas defensas, ¿verdad? Para mantener alejados también a los objetos buenos que quiere mantener, ¿verdad? De los malos. Es decir, que el pecho malo también le podría hacer daño al pecho bueno. ¿Sí? En el fondo es como que él fantasea que con todos sus impulsos malignos y todo lo que él quisiera hacerle al pecho malo, que es destruirlo a la larga, podría ocurrir con él y con todo lo que él también quiere resguardar. Eso hasta la posición esquizoparanoide, que como les decía tiene que ver con esto, con dividir la comprensión de las interacciones de sí mismo y de los objetos externos, donde el pecho bueno se divide en dos, el pecho se divide en dos, en bueno y malo, y él también se puede dividir en dos, donde hay cosas muy buenas en él, pero a la vez hay cosas malas que quiere sacar y las proyecta hacia afuera, pero en eso también se van cosas buenas y las ve en el pecho bueno, y es todo un vaivén de cosas divididas, y no es más que eso. Ahora, después de eso viene la posición depresiva, en la que el objeto, que era parcial, ¿verdad? Se entendía como un pecho bueno y un pecho malo. Entonces, donde estaban depositados estos instintos de vida e instintos de muerte, ya no son dos objetos, sino que es un mismo objeto, que es su madre. Desde allí, cuando ya es consciente el niño de que tanto pecho bueno como pecho malo eran lo mismo, y que a la larga es su madre, que es un ser que se preocupa de él, que siempre le ha dado cariño, cuidado y ha estado ahí, el bebé empieza a sentir una culpa tremenda porque en el fondo sabe que ha dañado al objeto e incluso sabe que sus fantasías eran destruirlo, eran hacerle el peor daño posible, y todo eso lo hace sentir como horrible, lo hace sentir culposo, lo hace sentir como un traidor, como alguien malo y alguien que debiese en el fondo hacer algo por la madre a la cual dañó. En ese momento el bebé, puede tomar dos caminos. El primer camino tiene que ver con las defensas maníacas. Es decir, que ante la amenaza de culpa, es decir, él advierte, chuta, me va a sentir culpable y hasta podría ser reprochado por haber realizado ese daño, siente esa amenaza. ¿Y cómo se defiende? Se defiende de manera maníaca. ¿Y esto qué tiene como implicancia? Que el bebé va a intentar negar la dependencia con el objeto, es decir, y con su culpa también. Va a decir, por ejemplo, que puede controlar al objeto, es decir, yo veo dónde está, yo veo cuándo viene, cuándo no viene. Va a triunfar siempre sobre el objeto, como en algún momento les dije, sirve mucho la metáfora del Chavo del Ocho, porque ahí está el triunfo y el desprecio sobre el objeto amado, que es como, acabo que ni quería. Todo eso que el sujeto sabe que necesita, sabe que depende de él y además sabe que le causó daño, aquí va a haber una desmentida de la dependencia del objeto. Va a decir, en realidad no es tan importante, no era tan bueno, y si por ahí le causé daño me da lo mismo, no me pasa nada. Todo lo cual en realidad tiene que ver con una falsedad total, o sea, una desmentida de lo que realmente siente. Eso tiene que ver con un mecanismo de defensa para evitar sentir que depende de ese objeto y evitar sentir culpa porque lo dañó. Y el otro camino es la reparación, que es hacia donde apunta un desarrollo entre comillas normal o sano. En la reparación el bebé es consciente
que es totalmente dependiente del objeto, en este caso la madre, y que debe reparar la relación y el daño causado. Eso es lo que ahora siente. Durante todo este proceso, que el niño obviamente va a intentar reparar todo lo que hizo, siendo cariñoso, siendo atento, demostrando amor hacia la madre, afecto, el yo obviamente va a sentir culpa y va a generar un duelo durante todo este proceso. Y ese duelo va a tener que ser atravesado por el niño. Solo de esta manera, el niño gradualmente va a poder ir tolerando la ambivalencia hacia los objetos externos, integrar el amor y el odio hacia sí mismo y también con los otros, porque ahora ya entiende que toda esta ambivalencia y todo lo que antes escindía, como lo bueno y lo malo, es parte de un todo. ¿Cuál es la relación, en definitiva, que tiene la fantasía inconsciente? Primero, que las fantasías inconscientes son motivadas por objetos que introyectamos en esa etapa primera, y la fantasía es la manifestación de los instintos. Todo eso que yo deseo y que se me pasa por mi mente, ¿verdad? Que yo ideo cómo podría realizarlo, ya sea introyectar y quedarme con el pecho bueno, o destruir, comer, morder, todo lo que sea relacionado con generar daño al pecho malo, tenía que ver precisamente con mis instintos de vida y de muerte. Y la fantasía inconsciente se relaciona con la estructura psíquica porque se propone que la estructura de personalidad de Klein está centrada alrededor de estas fantasías muy precarias que el yo absorbe mediante los objetos internos y se introyectan, es decir, ella habla de una identificación introyectiva con los objetos de ese entonces, y que esa identificación introyectiva genera que esos objetos pasan a ser internos y van a caracterizar la estructura psíquica del sujeto, es decir, el cómo el niño hizo frente a las ansiedades tempranas mediante fantasía inconsciente y posiciones, y el desarrollo de todo este proceso determinará su estructura psíquica futura. Con eso los dejo, que quede muy en claro cómo se desarrolla. Primero tiene que ver con una posición esquizoparanoide, en la cual yo voy a escindirme a mí mismo entre instinto de vida e instinto de muerte, y ambos instintos a su vez, mediante fantasías inconscientes, van a ser proyectados en los objetos externos que también han sido escindidos, como un pecho bueno y un pecho malo. Así se asigna ese valor. En lo siguiente también va a haber una introyección e identificación introyectiva con los objetos externos que yo le he asignado estos valores desde los instintos de vida y de muerte, y voy a entender que en mí también quedan cosas de instinto de vida y muerte a través de introyección del pecho bueno e introyección del pecho malo, donde también creo que hay contenidos malos en mi interior que podrían hacerle daño a todo lo bueno que hay en mi interior, y así. No es más que entender que en esa primera posición esquizoparanoide, que es de división y de persecución, el yo está tratando de convivir con lo que lo lleva hacia querer vivir y también con lo que lo lleva hacia querer morir y destruirse. Y por otra parte, la posición depresiva, que tiene que ver con atravesar las defensas maníacas, donde se quiere negar que se depende de la mamá y que se le causó daño, hasta después lograr una reparación, que es el desarrollo óptimo, y poder terminar conviviendo con la ambivalencia, en el amor y el odio en sí mismo, con los objetos, y entender también que la madre era tanto pecho bueno y pecho malo, y que puede ser presente o no presente, y también un ser humano con todos sus defectos y virtudes. Espero que les sirva mucho, les dejo un abrazo y nos estamos viendo. Chao.